Sea quien sea el reemplazo de Zabala, y pese a que el presidente Pedro Pablo Kuczynski podría nombrar a los mismos ministros en sus cargos nuevamente, el nuevo escenario político tras el debate y la votación que le retiró la confianza al primer ministro es distinto. El constitucionalista Samuel Abad precisó que lo primero que corresponde hacer tras la votación de anoche es que el Parlamento notifique al Ejecutivo su decisión, lo que ya se produjo, según informó esta mañana el presidente del Congreso, Luis Galarreta. Una vez avisados, el gabinete ministerial tiene que presentar su renuncia y PPK tiene un plazo de 72 horas para aceptarla sin nombrar a un reemplazo para Fernando Zabala, detalló. Cabe indicar que el único requisito para aceptar la renuncia de Zabala y todos los ministros es que PPK designe inmediatamente al nuevo gabinete. Un mandatario no puede gobernar, según la Constitución, sin referendo ministerial. Solo puede aceptar la renuncia si ya sabe a quién le va a tomar juramento, añadió el exmagistrado del Tribunal Constitucional César Landa. Tras la juramentación del gabinete, el Ejecutivo tiene 30 días para presentarse ante el Pleno para solicitar el voto de confianza del Legislativo, tal y como lo hizo Fernando Zabala al inicio de su gestión. Creo que el voto negativo de la cuestión de confianza de Fernando Zabala ha nivelado el equilibrio que hay entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento con su mayoría opositora, que ha hecho un ejercicio exorbitante de sus facultades, añadió Landa. El nuevo equilibrio del que habla el constitucionalista se basa en la barrera que tendrá la oposición si es que pretende seguir con la intención de censurar ministros. Si después de aprobar las políticas de Estado, Fuerza Popular vuelve al juego de las interpelaciones y censuras, el Ejecutivo podría pedir una nueva cuestión de confianza, añadió. Samuel Abad recalcó que el proceder de Fernando Zabala ha marcado un precedente, ya que procedió a presentar una cuestión de confianza en defensa de un sector, en este caso educación, que consideraban que no podía seguir siendo objeto de censuras. Una segunda cuestión de confianza presentada por un presidente del Consejo de Ministros tendría implicancias mucho mayores que la que planteó Fernando Zabala, así como el futuro voto de investidura al que se someterá el nuevo gabinete en los próximos días. Si se le rechaza la confianza al gabinete nuevamente, se habilita al presidente de la República para que disuelva el Congreso. Se procede a apelar al pueblo, a través de una votación para un nuevo Parlamento, para que se resuelva este entrampamiento entre los dos poderes del Estado, señaló Abad. En ese sentido, recordó que en la Constitución de 1993 emitida durante el primer gobierno de Alberto Fujimori se estableció que serían dos rechazos de confianza al gabinete los que permitirían la disolución del Parlamento. Esto no sería ningún 5 de abril o autogolpe. Está plenamente considerado en las leyes y lo que busca es apelar a la democracia para solucionar el conflicto. Para el constitucionalista, lo que viene en adelante es incertidumbre ante el nuevo escenario político que ha creado el Ejecutivo, en el cual los ministros cuentan con una suerte de protección ante futuras mociones de censura. ¿Qué pasaría si PPK ratifica a varios ministros en su cargo? Para el presidente del Congreso, Luis Galarreta, consideró que si el jefe de Estado decide regresar a algunos ministros a sus puestos, se entiende que la negación del voto de confianza de ayer no está entre las estipulaciones que establece la Constitución para considerarla como la primera censura. Por lo que, para Galarreta, si algún ministro del todavía actual gabinete forma parte de un nuevo Consejo de Ministros, no se podría considerar la censura de ayer como la primera para que la disolución del Parlamento ocurra, tal como lo establece la Constitución. En esa línea, dijo que confía de que el presidente aprovechará esta situación para nombrar un gabinete que permita que el Congreso obtenga su confianza. Ante esta interpretación, que dice la Constitución, específicamente el artículo 134, que el presidente está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. En los casi 14 meses que tiene el actual Congreso y el Ejecutivo se han puesto ya en práctica los mecanismos de control político que otorga la Constitución del Perú, la cuestión de confianza y las mociones de censura. Ambos mecanismos tienen cierta similitud en sus procedimientos y efectos. Así, en la Constitución de 1920 se reconocía a la censura como voto de falta de confianza. En la Constitución de 1933, en su artículo 174, se señaló que la no aprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que hubiese hecho de la aprobación una cuestión de confianza. Sin embargo, no existe registro de que se haya aplicado. El mismo texto se repitió en la Constitución de 1979, aunque se especificó que la censura era facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Recién en la Constitución vigente el tema se desarrolló en dos mecanismos, el voto de investidura al inicio del periodo del gabinete y en la cuestión de confianza voluntaria, como la que solicitó y le fue negada a Fernando Zabala. Según información recopilada por El Comercio, desde 1993 hasta la fecha, 8 ministros pidieron la cuestión de confianza al Parlamento. La mayoría de estos pedidos se dio durante el gobierno de Alberto Fujimori, en que todos salieron airosos en el Pleno. Las dos últimas cuestiones de confianza se presentaron en este gobierno. En poco más de un año, 2 ministros de Pedro Pablo Kuczynski usaron este mecanismo. El Congreso les negó la confianza a los dos, los únicos casos en la historia legislativa. La reciente negación de confianza a Zabala tiene mayor repercusión debido a que, como presidente del Consejo de Ministros, la medida afectó a su gabinete. El constitucionalista Domingo García Belaúnde recordó que la cuestión de confianza se adoptó de España, y explicó que no existe norma que impida a los ministros de Zabala ser ratificados. Muchas veces los nuevos gabinetes tienen la mitad de composición del anterior. El primer ministro tiene que ser otro, eso está clarísimo, el resto son usos y costumbres, manifestó.
La congresista Mercedes Araoz juró hoy como nueva presidenta del Consejo de Ministros, en reemplazo del economista Fernando Zavala. La ceremonia encabezada por el mandatario Pedro Pablo Kuczynski se realizó en el patio de honor de Palacio de Gobierno. Mercedes Araoz es la cuarta mujer en ocupar el cargo de jefa del gabinete ministerial. Antes de ella estuvieron Beatriz Merino, Rosario Fernández y Ana Jara. La nueva primera ministra funge también de segunda vicepresidenta de la República y de parlamentaria de Peruanos por el Cambio. Desde que juró a ambos cargos, se ha desempeñado como presidenta de la Comisión de Economía del Congreso. Durante el segundo gobierno de Alan García, Mercedes Araoz también integró el gabinete ministerial. Primero como titular de Comercio Exterior y Turismo y, luego, como ministra de Economía. Además de Mercedes Araoz, son 5 los nuevos integrantes en el gabinete ministerial. La economista Claudia Cooper reemplaza también a Fernando Zavala en el Ministerio de Economía y Finanzas. El ex juez supremo Enrique Mendoza reemplaza a Marisol Pérez Tello en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El educador Idel Besler juró como nuevo ministro de Educación en reemplazo de Marilu Martens. El vicealmirante Fernando D'Alessio reemplazó a Patricia García en el Ministerio de Salud. El congresista oficialista Carlos Bruce reemplaza a Edmer Trujillo en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Rosa María Bartra ha sido una de las congresistas fujimoristas más críticas con el saliente primer ministro, Fernando Zavala. Y, si bien prefieren oponerse en ese escenario, le pide voltear la página al presidente Pedro Pablo Kuczynski en alusión a un cambio total del gabinete. En ese sentido, afirma que la eventual designación del primer vicepresidente Martín Vizcarra como primer ministro sería una muy buena carta. Como explica que el país haya llegado a la actual crisis política. El año pasado, cuando se presentó el primer ministro Fernando Zavala a pedir la confianza del Congreso, yo prefería que Fuerza Popular votara en ámbar. Sin embargo, el Congreso al que ahora tildan de obstruccionista le dio una votación histórica. Ahora ha perdido esa confianza del pueblo que nosotros transmitimos porque no se la merece.